Buenas tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y ya he publicado varios libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn y ahora en mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que tenía inédita y reseñas de obras de grandes autores que me han llamado la atención, como El alma de Mercè Rodoreda, El jugador de Fedor Dostoyevsky, La desheredada de Benito Pérez Galdós, entre otras. También he abierto un canal dedicado a la Biblia y a la palabra de Dios, que he iniciado con Jesucristo, el Hijo de Dios, y otros grandes profetas del pueblo de Israel. Ahora os voy a hacer una reseña de un gran libro que es Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, sobre el cual se ha hablado mucho, se ha hecho muchas películas y es un libro que vale la pena conocer. Alejandro Dumas padre, que nació en 1802 y murió en 1870, es una figura que fue reconocida no solamente en Francia, sino fuera de ella. Es uno de los escritores más prolíficos y grandísimo escritor, y que hizo obras maestras como El Conde de Montecristo o La Reina Margot o La Condesa de Charny. Era un gran vividor. En realidad él empezó en la literatura por la gran admiración que sentía por otro grandísimo escritor, que también era una reseña de alguna de sus obras, Sir Walter Scott, y le gustaba viajar, era un hombre que era muy pródigo, tuvo una gran riqueza, pero al final murió casi arruinado, ¿no? Era un hombre generoso, fascinante y que además, como escritor, sobresaliente, ¿no? Aquí en la obra de Los Tres Mosqueteros, Dumas, que tenía una gran capacidad de poder adecuarse a lo que era la novela histórica, a otras épocas, aquí se traslada a él, un hombre del siglo XIX al siglo XVII. Evidentemente Dumas había tenido que estudiar, porque esto es lo que se hace por parte de un escritor cuando uno intenta abordar la novela histórica, es decir, según qué época, pues claro, no la conocemos tan bien, porque no hemos nacido en ella o no lo sabemos tanto y tenemos que documentarnos. Y aquí Dumas lo borda, ¿no? Está escrito en clave de folletín, lo hizo en varios episodios, lo cual enganchó evidentemente a esa sociedad que no tenía tanta accesibilidad a la cultura como tenemos ahora. No existía evidentemente ni la televisión, ni la radio, ni el internet. La única forma de distraerse era a través de la lectura. Los Tres Mosqueteros están situados en la época de Luis XIII, una época en la cual Francia empieza a destacar por encima de otras naciones y empieza poco a poco a desbancar al Imperio Español, ¿no? Que se había iniciado con los Reyes Católicos en el siglo XV. Luis XIII se va comiendo los dominios de España, el Rosellón y otras partes que teníamos cerca de Francia, y entonces entra en liza, en guerra contra Inglaterra, y así estarán constantemente, ¿no? El caso es que, su capacidad de novelista es genial porque nos introduce en una aventura que tiene la reina Ana de Austria, que es española, con el duque de Buckingham, ¿no? Y ahí hay una relación amorosa, que evidentemente es aprovechada por el cardenal Richelieu, que el cardenal Richelieu era un poco el que aconsejaba en esos momentos al rey, a Luis XIII. Y además, pues saca la historia esta de los mosqueteros, que eran los que de alguna manera eran el ejército del rey, y luego estaban los hombres que servían a Richelieu, ¿eh? Y esas luchas que hay entre unos y otros. Luis XIII no era Luis XIV, ¿eh? Era un hombre que, lo pintan en la historia de los Tres Mosqueteros como un hombre
que lo que quería, de alguna forma, era vivir un reinado en el cual se reconociera el papel de Francia, pero lo dejaba demasiado en manos de Richelieu. Se confiaba demasiado en este grandísimo hombre de Estado. Evidentemente Richelieu no era el monstruo que aquí se refleja, ¿no?, de Dumas. La reina, a pesar de que evidentemente pues habían familias o reinas muy malas, tampoco es esa coquetona y esa tal que describe. Bueno, le pasó igual que a Shakespeare, ¿no?, con el incomparable Hamlet, que no fue, evidentemente, Hamlet no fue lo que describió Shakespeare, pero bueno, es esta licencia literaria que tienen los grandes autores con la historia. La historia, por lo tanto, es para Dumas como una especie de contexto en el cual se va a mover muy bien, y lo verdaderamente novedoso, lo verdaderamente genial de este autor es cómo nos mete en la piel de estos tres mosqueteros como si viviéramos, ¿no? Las vidas de ellos delimitan muy bien los caracteres de Athos, Porthos y Aramis, y luego D'Artagnan, que se une a ellos, la famosa frase uno para todos y todos para uno, que se ha quedado en la historia, y evidentemente este atractivo que tiene, ¿no?, las películas famosas y las series de capa y espada que nos atraen a todos. Entonces, Dumas aporta esta genialidad que luego copiaron otros autores, pero que él fue quizás el primero, ¿no?, esta historia del folletín, que devoraban evidentemente las gentes de aquella época. Luego también Dumas es un autor, aparte de prolífico, como le pasó a Honoré de Balzac, es un autor que le gusta crear héroes. En El Conde de Montecristo, que ya ha sido reseñada demasiadas veces, también Montecristo es un héroe, un héroe que él se saca de la manga, un hombre pues del pueblo, pero que él lo va a convertir en el azote de los poderosos. Aquí D'Artagnan, que es un gascón, es un hombre que no tolera la burla, es el hijo de un famoso antiguo mosquetero de Luis XIII, del rey. Es un hombre que, bueno, va a salvar al trono de Francia, va a chocar con Richelieu, y ahí está, bueno, la película Los Tres Mosqueteros, que es tan bonita, antigua, ¿no?, en la que sale como Milady, la pérfida Milady de Winter, que es interpretada genialmente por Lana Turner, ¿no?, esta mujer hermosa, enigmática, que en realidad era la mujer de Athos, y una mujer muy, muy, muy traidora. Lo único que le interesaba era el dinero, servía al cardenal Richelieu. Hay una escena en la película esta de Los Tres Mosqueteros en la cual da la impresión, me parece que Richelieu lo interpreta Vincent Price, da la impresión de que tiene alguna relación más allá de la puramente comercial, ¿no? Parece como si tuviera una relación física. Pero bueno, Dumas nos lo deja un poco en el aire, ¿no?, esa atracción que tenía Richelieu por esta mujer. Evidentemente se vale de ella, pero ella también se vale de él, ¿no? No son ningún inocente ninguno de los dos. La escena de los diamantes, bueno, es tremenda, la del baile, y toda la obra prácticamente se devora, ¿no? Toda la obra la vas leyendo con un interés tremendo. No ha perdido ni un ápice de su originalidad ni de su genialidad, y Dumas es un autor como la copa de un pino, ¿no? Un autor impresionante. Un autor del que se aprende, de que toda su prosa es prácticamente lírica, ¿no?, porque parece poesía en prosa. Cómo se adapta, ya lo hemos dicho, a la época que le toca vivir, y esa genialidad de los mosqueteros, cómo les da esa vida y esa simpatía que sentimos por esos mosqueteros, ¿no?, del rey, y que casi llegamos a odiar a Richelieu. Lo cual, evidentemente, a Richelieu hemos dicho que no es el tirano que él demuestra, pero bueno, esta genialidad de Dumas. Dumas, a diferencia de Balzac, fue un hombre muy rico, un hombre que consiguió el estrellato muy pronto, todo lo que escribía, todo se vendía, pero luego fue muy gran dilapidador, él le gustaba vivir muy bien,
le gustaba vivir a lo grande, le gustaba, bueno, pues hacer dinero. Y luego su hijo también siguió, ¿no? Imitó a su padre, pero evidentemente el grande pues es el padre, ¿no? Alejandro Dumas padre. El otro también hace pues la Dama de las Camelias, ¿no? Famosa Dama de las Camelias. Pero todos recordarán al padre con los tres mosqueteros, que es una obra cumbre de la literatura universal y que ya ha sido llevada al cine multitud de veces, pero quizás la más bonita es la, si no recuerdo mal, del 1948, en la que sale Lana Turner y bueno, Vincent Price y lo bordan estos grandes actores de la época. Jim Kelly también sale y es muy bonita, ¿no? La obra es muy entretenida, la novela de aventuras, ya lo he dicho varias veces, no falla nunca. Y esto es un poco, bueno, pues el homenaje que yo quería hacer a uno de los grandes autores que me ha marcado muchísimo y que, bueno, me ha gustado siempre, ¿no? Sobre todo El Conde de Montecristo, que es una obra que interpretó genialmente el gran actor francés Gérard Depardieu. Pues, bueno, pues animo a leer las obras de Dumas, tanto del padre como del hijo, porque los dos son grandes autores, pero claro, Dumas con los tres mosqueteros fue fantástico, y también con la obra El Conde de Montecristo, ¿no? Todas sus obras son buenísimas. Es que no se puede decir que una casi sea mejor que otra, pero quizás esta de los tres mosqueteros pues es la que más, no sé, más tirón tuvo. Y con esto pues ya termino y espero que os haya gustado y os anime a adquirir esta gran obra.